tardes a todos. Nuevamente la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio tiene el placer de convocarnos en un jueves de cuarentena. Todos saben que durante todos los jueves de la cuarentena a las 7:30 de la tarde nos fuimos reuniendo, algunos fueron más tempranos por los invitados europeos, pero bueno, hoy tenemos el placer enorme de encarar este tema que es la retinopatía del prematuro, que es realmente una situación grave de salud pública, como todos bien conocen, y bueno, tenemos un panel de notables argentinos que ya los van a ir viendo, coordinados por el doctor Pablo Larrea, y una serie de invitados extranjeros, 2 brasileños y Mariana Martínez García Castellanos de México, el doctor Joao Borges Fortes Filho y la doctora Andrea Singh de Brasil. Así que bueno, Pablo, te dejo para que los presentes y desde ya mil gracias por la participación y por el esfuerzo y por compartir el conocimiento a los invitados. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés. Pablo. Bueno, gracias, Andrés. ¿Se me escucha? Avísenme. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Ok, bien. El doctor Joao Borges Fortes Filho es un genio. No, soy genio. Totalmente. Que se ha dedicado muchísimo a estudiar lo que es factores de riesgo en retinopatía del prematuro. Ahí está Pablo, a ver. Pablo, dale. Presentalo, Pablo, desmuteate. Bueno, seguí, Vivi, porque se le corta, no sé qué le pasa. No, la verdad que no sé. Bueno. Bien, ok. Se ha dedicado muchísimo a estudiar, además de ser, por supuesto, doctor, postdoctor en oftalmología. Ahí está, ¿eh? Ahora dale, sí. Pablo, por favor, presentá. Hola, hola. Presentalo a Joao, perdón. por favor. Hola, perdón. El doctor Joao Borges Fortes es profesor de oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de Río Grande, miembro de la Sociedad Panamericana de ROP. Es una persona excelente que siempre ha brindado todos sus conocimientos y ha desarrollado el ROP Score, que lo estamos usando todos, creo, y que nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a todos para saber qué bebé tiene mayor posibilidad de tener que ser tratado y que peor pronóstico. Así que, Joao, muchas gracias por todo y espero tu clase. Ok. Muchas gracias, doctora Viviana. Pablo, también por la introducción. Es un honor estar acá con todos ustedes esta noche. Vamos a hablar un poco de retinopatía, vamos a hablar inicialmente del ROP Score, como una herramienta muy útil para todos los oftalmólogos que trabajan en este cribado de bebés en las unidades. El ROP Score, ¿cómo se porque tem essas aí. Na realidade, ele deve ser entendido como um método de programar a primeira avaliação de los bebês e as demás. É baseado em los fatores de risco que cada uno de los bebês tiene, por lo tanto, é um estudo customizado de cada bebê. Interessante que a aplicação do ROP Score pode ser por uma enfermeira. Es solamente necesaria una única vez el uso del ROP Score, la segunda semana de vida del bebé y exactamente antes del primer examen oftalmológico. Portanto, cuando nosotros llegamos a la unidad para hacer los varios bebés del examen, nosotros ya sabemos por el ROP Score cuáles son los bebés en más riesgo de desarrollar la ROP. Entonces, acá es una hoja simplesmente de Excel que puede estar en una computadora, aplicado por la enfermería. Y también después les voy a hablar que tenemos ahora un app en los teléfonos. Acá tenemos las variables que tenemos que coletar de cada bebé. Metemos el peso de nacimiento, la edad gestacional, si el bebé
ha hecho transfusiones de sangre, sí o no solamente, si ha usado oxígeno en ventilación mecánica y el peso del bebé al completar la segunda semana de vida. Acá hay un cálculo automático que me da que este bebé tiene un bajo riesgo para ROP grave, la ROP que necesita tratamiento. Mientras este otro con el ROP score más de 16 es un paciente con alto riesgo para retinopatía. Entonces voy a concentrar mucho más mi atención en los bebés que realmente necesitan de evaluaciones y quizás tratamiento. El ROP score es un indicador de riesgo para la ROP. Está baseado entonces en factores de riesgo. Lo publicamos por primera vez en el año 2012, estudiando 317 bebés de 1.500 gramos para abajo ou 32 semanas de edad gestacional. Y en esta primera publicación elegimos el mejor momento para comenzar los exámenes, porque nuestras directrices dicen que los exámenes pueden ser de la cuarta hasta la sexta semana de vida. Entonces, con el ROP score tenemos un planeamiento más perfecto de eso. Y también para disminuir la cantidad de exámenes necesarios para detectar un único bebé entre muchos que va a necesitar el tratamiento. Entonces, en la primera presentación que tuvimos, el número de pruebas necesarias para detectar la retinopatía se ha reducido en más de 50% de exámenes. Entonces, eso en el año 2012. ¿Por qué eso? Porque los programas de cribado de retinopatía, eles existem desde muitos anos, después de la clasificación internacional. Y entonces son baseados en el peso de nacimiento y edad gestacional. Y eso entonces hace que tenemos una cantidad muy grande de bebés a ser examinadas y muchas veces. Esos son los criterios para Brasil, son los mismos que son utilizados en Argentina. Bebés afuera de este promedio de 1.532 semanas por solicitación del neonatólogo. Y la necesidad, la inclusión de estos pacientes por peso y por edad en los programas hacen con que los exámenes necesitan repetición durante varias semanas, hasta por lo menos las 42 semanas, cuando se completa la vascularización de la retina periférica. Eso genera un aumento de la fuerza de trabajo para los oftalmólogos, porque hacemos muchos exámenes sin necesidad. Y hay también un considerable estrés y una debilitación física en el bebé prematuro en función de los exámenes que son repetidos sin una real necesidad. Entonces, hemos estudiado muchos factores de riesgo, además del peso de nacimiento y de la edad gestacional, para elegir cuáles son los bebés que van a demandar más atención de los oftalmólogos. Entonces, sin duda, la menor edad gestacional, el menor peso de nacimiento, el uso del oxígeno en ventilación mecánica, una baja ganancia de peso en el periodo postnatal, y si el bebé ha tenido necesidad de transfusiones de sangre. Estos fueron elegidos después de estudiar muchos y muchos por varios análisis estadísticas. Llegamos a conclusión de estos serían mejores para el score. Y también porque todos son de muy fácil identificación. Sepsis, por ejemplo, no es fácil. Sepsis depende de exámenes, depende de muchas cosas. Entonces, acá es listo. Uno hora la fija del bebé y lo sabemos todo eso. Entonces, simplemente en la hoja lo metemos el peso, la edad, muy sencillo. Si realizó transfusión, ventilación mecánica va a 1, si no va a 0. Y el peso del bebé a completar la segunda semana. Inmediatamente hay una ganancia de peso proporcional al peso del nacimiento. Eso es clave, es el factor más importante. Y eso todo, hay una fórmula toda muy compleja acá, que uno no necesita saber. Esto es una hoja que las planillas
te lo devuelven inmediatamente. Y este bebé acá con estas características tiene un ROP score de 8.2. Eso es alto, es un bebé que tiene un alto riesgo de desarrollar ROP. Entonces, el ROP score que trabajamos en nuestro hospital, elegimos puntos de cortes de 14.5. Esos puntos de corte pueden ser adaptados a cada país, a cada unidad. Si ven que los puntos de corte no están bien, reúnen como unos 30, 40 pacientes, no más que eso, y cualquier estadístico de la universidad hace nuevos puntos de corte basados en curvas ROC. Para nosotros, 14.5 es un buen valor. Y eso me da una sensibilidad de casi 100% acá. Pero una especificidad no es tan grande, 60%. Pero no me interesa la especificidad. ¿Por qué? Porque el examen que interesa es la oftalmoscopia binocular indirecta. Entonces, tenemos que tener una grande sensibilidad y eso el ROP score nos da. E nos dá valor de predição negativo de quase 100%. Mira, 99.100. Isso significa que um bebê que tem menos de 14.5 de ROP score, esse bebê não vai desenvolver a ROP. Então, lo veo uma, duas vezes, que seja o que quero, ¿entendés? Pero esse bebê não vai desenvolver ROP, não posso esgotarlo muito. Y acá están entonces las hojas que hemos trabajado después del año 2012. Cuando sabemos entonces que un bebé que tiene un ROP score muy bajo, como acá en la izquierda, con 11 por lo menos, y dependiendo de la... No estoy consiguiendo que el mouse aparezca acá, ahora sí. Que el bebé tiene, por ejemplo, 27 semanas de nacimiento de edad gestacional, lo puedo ver una única vez a las 34 y veo otra vez más a las 37, que es la semana clave que tenemos que saber si el bebé tiene ROP o no. Cuanto más edad gestacional tiene el bebé, más temprano tenemos que verlo. Pero miren que la cantidad de exámenes son muy pocos, solamente 2 exámenes suficientes para ROP scores muy pequeños. Y si el bebé tiene de 14 para arriba, yo puedo elegir cuántas veces lo quiero ver. Siempre hay que ver, el ROP score no sustituye la necesidad del examen. El ROP score es para que nos cargamos el bebé con un monte de exámenes y a nosotros sin necesidad. Fue testado en Italia en el año 2016 con 445 pacientes de 3 ciudades de Italia y ellos se quedaron muy contentos con la performance del ROP score, atingiendo 100% para detectar todos los bebés. En el año 2018 fue testado también en Filadelfia y también los autores se quedaron muy contentos con la performance del score. En el año 2009, 2 publicaciones de Brasil también validaron la presentación de nuestros niños, también con casi un valor predictivo negativo de casi 100% y una sensibilidad de 99%. Y acá en este otro estudio de Clinics conseguimos una reducción de exámenes necesarios por 72%. Mira, eso es un número fabuloso para quien tiene muchos bebés a examinar. 72% menos si nosotros siguiéramos nuestras directrices en Brasil. ¿Por qué debo usar el ROP score entonces? Porque facilita la vida, es el mejor herramienta hoy disponible. Hay varios otros algoritmos disponibles, el WinROP es el más conocido, mucha publicación, nosotros mismos la utilizamos, pero es más sencillo de todos, es el ROP score. Hasta mismo porque está dibujado, está hecho para crianças, para bebés de peso de nacimiento y edad gestacional, los mismos que tenemos acá en Argentina, en Colombia, en Sudamérica, en Brasil, son nuestros bebés.
Esses acá de Estados Unidos, mira, são para bebês menores. O Shop-Rop está hecho para bebês de menos de 1000 gramos. E o CO-Rop para bebês com menos de 30 semanas, menos de 1500, pero necessita ter uma ganância de peso por menos de 650 gramos. Meteram algo acá para complicar, enquanto o nosso é muito mais sencillo. As diferenças são las quantidades de medida. El WinRop, que me gusta mucho, yo he trabajado con él, pero necesita medidas de peso semanalmente, en varias medidas. Este del ShopRop es peor, necesita medidas diarias del peso. En realidad, los bebés son pesados diariamente. Las enfermeras siempre lo pesan, pero nosotros tenemos que computar todo eso. Este otro, el CO-Rop, es transversal. Fue el primer americano transversal. Y es al completar 4 semanas de vida. Pero tiene este factor limitador acá que no me gustó mucho. El nuestro es una única vez a completar la segunda semana de vida y exactamente antes del examen inicial. De este modo el oftalmólogo ya sabe con anticipación quais são os bebês que vai ter mais cuidado. Então, aqui um exemplo de 3 bebês. Esse de la izquierda tem um Hop score muito baixo, um bajíssimo risco para Hop. Esse del medio é um risco moderado. E este acá sim é o bebê de mais alto risco. Então, o Hop score é muito bueno, simplifica muito nossa vida. Há que ter a confiança, funciona muito bem. Hoy tenemos mucha gente trabajando con él cada vez más. Él está ahora disponible en una aplicación gratuita en las lojas de la App Store y de la Samsung, gracias a la doctora Evangelina Espósito y sus colegas de Córdoba, que hicieron y dibujaron para exactamente en el teléfono celular. Está muy bien, muy fácil de utilizarlo y somos muy gratos al trabajo de esta equipe por posibilitar esto. También en el website de la Sociedad Panamericana de Retinopatía están todos disponibles las tablas y en este mío particular también. Eran esas las informaciones. Perdóname por el español así tan chulo. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá esta noche con todos ustedes. Muy bueno, Joao, realmente muy práctico. Nosotros lo usamos muchísimo. Muchas gracias por tu conferencia y por tu tiempo, que es exacto. Bueno, las preguntas las vamos a hacer al final. Ahora vamos a darle paso a la doctora Andrea Sin. La profesora Andrea Sin es de Brasil. Es profesora del Instituto Nacional Fernando Freire, FIO Brasil, de Río de Janeiro. Andrea ya la conoce todo el mundo, ha sido un exponente del empuje al control de ROP, del screen, del tamizaje, desde la OMS hasta la Panamericana. Hace muchos años que la conocí y realmente me apoyó en mi sistema ROP 21 y en todo, así que Andrea, muchas gracias por aceptarme esta invitación. Muchas gracias, buenas noches. Acá en Brasil ya está tarde, lloviendo, pero es un placer muy grande estar acá con vosotros. Muchas gracias por la invitación de la Sociedad Argentina de Retina y Vitrio y me pidieron para hablar de tratamiento de ROP a quien hacemos angiogénico y a quien hacemos láser. Yo no tengo ninguna ningún interés por lo que voy a hablar. Vamos a hablar un poco de fisiopatología, quién vamos a tratar, cuáles las indicaciones y cuáles son las opciones que tenemos para tratar los niños que desarrollan un ROP severa. Entonces, vamos acá a recordar un poco de fisiopatología, que tenemos en ROP 2 fases muy importantes. La fase 1 es la caracterizada pela vasoobliteração induzida pelo alto oxígeno. O niño sale
del útero y va para y recibe oxígeno, muchas veces sin control. Entonces lo que pasa es que hay una vasoobliteración y un retraso del desarrollo de los vasos. Eso es acá en la fase 1. Y en la fase 2, estimulada por la hipoxia, hay una gran producción de factor de crecimiento vasculoendotelial que lleva a una angiogénesis anormal y provoca el desarrollo de la ROP, que puede, algunos de los bebés, gracias, no todos, desarrollan una forma más grave que necesitan de tratamiento. Entonces, lo vamos a hablar de tratamiento que va a ir en la fase 2. Pasa algo que no... Muy bien. Está bien. Entonces, hay una diferencia muy grande en las localizaciones de la ROP. Tenemos la ROP en la zona 1, que es básicamente caracterizada por un fenómeno vasculogénico, y la ROP más anterior en la zona 2 por el fenómeno angiogénico. Entonces podemos ver que está en la zona 1, polo posterior, generalmente es muy extensa, casi 12 horas. Las arcadas están anormales en la zona 1, no hay a la cresta, hay alteraciones microvasculares, y no hay regresión y responde muy malo al láser. Y cuando vemos la zona 2, ROP en zona 2, que los vasos ya desarrollaron un poco más, ni siempre son tan extensos la enfermedad. Es posible ver diferentes estadios, identificamos la cresta, el ridge. Hay también, los capilares están más normales y hay una respuesta muy buena al láser. Entonces hay que considerar diferentes formas de tratamiento de acuerdo a dónde es la enfermedad, dónde está localizada. Pero tenemos que recordar que el factor de crecimiento vasculoendotelial no es un villano. Él es muy importante en nuestro cuerpo como un factor neurotrópico proangiogénico. Hay diversos tipos, A, B, C, D, E, pero cuando estamos hablando del VEGF para el ojo, estamos hablando del tipo A, que es un factor angiogénico llave para el desarrollo de la estructura ocular y es muy importante para el desarrollo vascular y protección neuronal. Entonces, también como es importante para mantener y desarrollar la barrera hematoencefálica, proliferación vascular, migración, proliferación de neuronios, astrócitos, microglía, desarrollo de riñones, pulmones, cerebro. Entonces, no es solamente, claro, como oftalmólogos estamos muy preocupados con el ojo, pero es una sustancia muy importante en todo el cuerpo. Entonces, la ROP es una enfermedad muy joven. Como João habló, tuvimos la clasificación internacional a 87. El primer estudio multicéntrico fue publicado en 88 y se vio que a la determinación de la enfermedad threshold disease, né, determinaron cuándo íbamos a tratar para evitar el desplegamiento de retina. Pero todavía los niños que no desplegaban la retina cuando crecían presentaban una visión mala, casi mitad tenían como baja visión. Entonces, un otro estudio que fue publicado en 2004 y después de los años siguientes, el seguimiento, propusieron un tratamiento más temprano para disminuir los más resultados anatómicos y llegaron a la conclusión que al invés de tener solamente un criterio para tratamiento, ellos consideraron zona 1 de acuerdo del fenómeno de la vasculogénesis más grave. Entonces, cuando tuviéramos enfermedad en zona 1, cualquier estadio con plus, zona 1 estadio 3 sin plus y zona 2 estadio 2 o 3 con plus. Y claro, esa era la indicación de tratamiento. Solamente algunas pequeñas consideraciones. Cuando vamos a tratar el niño, considerar tratar en el quirófano o unidad neonatal con anestesiólogo, neonatólogo para sedación, porque ese procedimiento hace mucho dolor en los niños. Hablar con los padres, hablar de las dos opciones de tratamiento, a ver las consideraciones, los pros, los contras, y hacer con que los padres firmen un consentimiento informado.
La ablación de la retina, que es una de las formas, hablé de la estudio CRIO-ROP, él disminuyó los ojos controles de este estudio, que es un estudio multicéntrico en Estados Unidos, muy largo, de 43% ao resultado não favorável de desplegamiento de retina como para 22%. Entonces, ellos terminaron, no esperaron terminar el estudio y estaba en 1988, mira, como ayer, determinaron la indicación del tratamiento. Luego que el láser indirecto estaba disponible, cambiaron porque la crioterapia había mucha inflamación y era muy difícil también llegar a las regiones posteriores. Y como le dijo, al principio de los años 2000 hicieron un otro estudio multicéntrico para tratamiento más temprano, para disminuir, para ver si la visión, al final lo que estamos interesados en la visión, al principio estábamos preveniendo la ceguera, pero ahora tenemos también baja visión. Y no es solamente la visión, nosotros tenemos como errores repetitivos muy grandes. Con la crioterapia pasó y con el tratamiento temprano también. Entonces nos vimos que había una gran cantidad, como 30% a veces más, de los niños que desarrollaban miopías más grandes que -5. Entonces, ¿por qué? Porque en muchos puntos de láser hay una ablación, destruye el tejido y hay una modificación también escleral, habiendo un desarrollo de miopías de errores repetitivos muy grandes. ¿Y qué pasa con ablación de retina en APROP, en enfermedades muy graves, con neovascularización plana? Binekar y colaboradores de India, ellos propusieron hacer láser en 2 estadios y que tuvieron pocas complicaciones, pero llevar al bebé, por ejemplo, al quirófano o hacer una sedación 2 veces también es complicado. Entonces, hay un consenso, claro que hay mucha diferencia, hay que entrarte solamente con os fatores antiangiogênicos, hay que no tenga experiencia, pero hay un consenso que para enfermedad posterior con neovascularización plana, los antiangiogênicos son indicación primaria. Pero de acuerdo en que no es, por ejemplo, en los Estados Unidos no están aprobados pelo FDA y hay una consideración que no, las indicaciones también pueden variar. Pero hay un punto acá que me gustaría llamar la atención, porque hay la necesidad de monitoreo semanal al principio y después por un largo tiempo. Acá es la doctora Swati Agarwal de Florida. Hubo una encuesta por la internet con oftalmólogos americanos y ella le preguntó ¿cuál es su preferencia como monoterapia primaria? Y como mitad de los que respondieron la encuesta le preferían la antiangiogénico. ¿Y qué pasa con los antiangiogénicos? El tratamiento muestra un resultado superior a corto plazo, principalmente en ROP en zona 1. Acá está la dosis, hay una discusión muy grande, pero Mariana va a hablar de eso. Y hay el primer estudio importante que tuvimos fue el BEAT-ROP de la doctora Helen Mintz-Hitler, que propuso el uso de antiangiogénico bevacizumab para tratamiento de la forma más grave. Pero ¿qué pasa con la miopía? Gelonek en 2004 y Huang en 2005, los dos vieron que hubo una disminución muy importante con el tratamiento de la miopía de grados más grandes cuando tratábamos con antiangiogénico, cuando comparábamos con láser. Es mucho peor el láser en zona 1. Entonces, estamos caminando a lo largo de los años para mejor, no solamente prevenir el desplegamiento de retina, pero garantizar mejores resultados visuales.
pero hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta cuando utilizamos antiangiogénicos. Hay un cambio de la historia natural y hay recurrencias mucho tiempo después. Estamos acostumbrados a tratar con láser, acompañar al niño, hacer el seguimiento y darles alta. ¿Cuándo podemos darle alta a los niños tratados con antiangiogénico? No lo sabemos todavía. Entonces hay estudios mostrando retina vascular por un largo tiempo, como acá en este estudio, 38% de los pacientes tratados recibiendo una retina periférica vascular. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra región tienen acceso a hacer angiografía en los niños para saber si es seguro o no darles alta? ¿Y cuántos de nosotros podemos garantizar que vamos a seguirlos? Entonces acá también no solamente demostrando una recurrencia, no sé si puedo llamar recurrencia de ROP, porque para mí eso es una otra enfermedad, no ligada al uso de una sustancia. Acá también el grupo de Domenico Lepore, que tiene imágenes impresionantes, demostrando, ellos hicieron el seguimiento de 4 años con examen de imágenes, y lo que hicieron acá arriba está un niño tratado con antiangiogénico y acá un niño tratado con láser. Lo que vemos son alteraciones vasculares presentes después de 9 meses comparado con el niño tratado con láser. Y acá, 4 años, vemos obliteración capilar. ¿Cuál es el significado de eso? No sabemos. Tenemos que seguir los niños. En medicina es eso. Tenemos nuevos tratamientos, tenemos que saber cómo vamos a ir. No es como hacíamos con el láser. Entonces, otra cosa, sabemos que VEGF es muy importante para el desarrollo de todo el cuerpo, entonces vamos ver antiangiogénico mesmo 2 meses después, y sabemos que es un importante VEGF, importante modulador del desarrollo vascular y de neuroprotector y de otros órganos. Entonces, cuando estamos haciendo el tratamiento, la semana, como dice João, la semana 37, a veces antes, que las formas más severas se desarrollan un poco antes, y todo eso está pasando en el cuerpo del niño. Mariana va a hablar de eso, de dosis, del volumen y todos los cuidados que tenemos. No es rápido, pero no es sencillo, no es sin complicaciones. Estamos lidiando con un ojo muy chico, muy pequeño, con una lente globosa, entonces donde tenemos que poner la medicación es un espacio mucho más pequeño, y todas esas consideraciones. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con ojos grandes en niños. Tenemos que tener mucho cuidado por todas las características. Acá otro estudio del grupo de Domenico Lepore, estudio Rainbow, utilizando una otra droga, ranibizumab, que también con 24 semanas de seguimiento, se mostró superior al láser. Láser, no creo que láser es una cosa del pasado. Láser tiene su indicación, pero con muchas complicaciones. Y lo que tenemos que hacer con los padres es hablar con ellos de las 2 formas de tratamiento y cuáles las complicaciones e implicaciones, y elegir lo mejor para todos. Me gustaría agradecer también a mi equipo acá en Brasil, en Río, y agradecer nuevamente toda la invitación y la oportunidad de estar acá con usted. Gracias. Bueno, muy claro, Andrea. Muchas gracias, Andrea, como siempre. Realmente después vamos a tener una discusión sobre todo esto. Te agradecemos mucho. Muchas gracias también por el tiempo exacto. Realmente una maravilla los expositores. Así que vamos a seguir con Mariana Martínez Castellano. Bueno, ya muchos la conocen. Ana es especialista en retina, en cirugía pediátrica. Ha presentado múltiples trabajos. Está en el profesor de retina en el Hospital Pediátrico de Neonatología del Departamento del Estado de México, y ha presentado un trabajo espectacular sobre qué hacemos cuando nos falla el antiangiogénico, un algoritmo. Así que, Mariana, muchas gracias por aceptar esta invitación.
Este. Tengo grandes amigos en Argentina. Y este trabajo se presentó, fue mi trabajo de ingreso y fue aceptado para darme la candidatura para el Club Jules Gonan. Y les voy a presentar con algunas cositas extra de lo que mencionó Andrea de dosis y esto, porque quizá haya algo ahí que quede como flotando, ¿no? Entonces, las dosis que se usan actualmente, el Rainbow dice 0.3, que es un poquito menos de la mitad de lo que se usa en adultos. Yo uso una dosis aún más pequeñita y ahorita les voy a enseñar la aguja que estamos utilizando, porque una vez más, el ojo del bebé no es un ojo igual al adulto más chiquito, sino realmente es un ojo con una anatomía distinta a la del adulto. Y la plática de ahorita va orientada a qué hacer cuando la terapia antiangiogénica no va como uno espera, ¿no? Y aquí hay dos cosas. Una, o falló el tratamiento, o dos, recurrió la enfermedad. La falla al tratamiento es que lo inyecté y el paciente no solamente no mejora, sino que además empeora en las siguientes 72 horas. Y aquí tenemos dos caminos. Uno, el diagnóstico es incorrecto. Eso no era retinopatía del prematuro. Y dos, algo hicimos mal en la técnica. Seleccionamos mal lo que hicimos. Entonces, falla el tratamiento es un diagnóstico incorrecto. Esta es una de las enfermedades que con más frecuencia se puede llegar a confundir, que es el FIVER, la vitreoretinopatía exudativa familiar. Algunos también les dicen ROPERS cuando se presentan en niños tan chiquitos. Y el FIVER, esto no está publicado y ya estamos en vías de publicarlo. La mayor diferencia que va a ser con un paciente con retinopatía del prematuro, que es muy fácil confundirlo, la mayor diferencia es que el FIVER hace neovasos en papila y la retinopatía del prematuro nunca va a hacer neovasos en papila. Podemos ver retinopatías espantosas, todas levantadas, todas feas, y no va a tener neovasos en la papila. El FIVER sí. Y el FIVER, el tratamiento no es solamente antiangiogénico. El FIVER involucra vitrio, retinopatía, o sea, el vitrio está mal, la retina está mal, requieren un tratamiento muchísimo más agresivo que un prematuro. Y hay que recordar que los niños prematuros además tienen otro tipo de enfermedades. Como decía uno de mis maestros, puede ser cojo e hijo de viuda, o sea, haber nacido prematuro y además tener algo más. Entonces, aquí tenemos una comparación con una retinopatía del prematuro como tal, con la enfermedad plus, con los neovasos, con la línea de marcación levantada y la comparación con el FIVER, como son totalmente diferentes, pero a veces se necesita un poquito de poner atención en los detalles. Cuando los vemos así juntos es muy fácil diferenciarlo, cuando los vemos por separados no siempre es fácil diferenciarlo. Y aquí tenemos otra patología que es el citomegalovirus. El citomegalovirus en ciertos casos puede llegar a darnos cierre vascular, pueden haber hasta desprendimientos de retina, hay hemorragias. Arriba tenemos un paciente con incontinencia pigmenti, que las niñas con incontinencia pigmenti también pueden nacer antes de tiempo. Entonces sí tenemos que hacer una historia un poco más completa de estos niños. Aquí hay otro ejemplo de un citomegalovirus, que además es por mucho la patología de transmisión materno-fetal más frecuente. Si ustedes alguna vez le han puesto su lente de 3 espejos o uno de campo amplio en una persona que va por flotters y de repente le ven unas huellas así que le dicen, oiga, ¿usted le pusieron láser antes? Y les dicen, no, nunca me han puesto láser. ¿Y tuvo el ojo rojo o algo? No, nunca. Es muy probable que esas lesiones en periferia atróficas haya tenido citomegalovirus congénito. Pero el citomegalovirus congénito responden bastante bien solos. Se les quita, a diferencia del adulto que les va muy mal, en el niño responden bien. Esto es una cardiopatía congénita que tiene repercusión pulmonar y es una retinopatía congestiva. Da estos vasos tortuosos. Este es un niño que nació antes de tiempo, pero además tiene una cardiopatía compleja y tenía hipertensión pulmonar. Tenía ROP, pero era ROP estadio 1, está plano, no tiene línea de marcación con fibrosis, no tiene mayor cosa, pero los vasos están muy, muy tortuosos. Uno de los criterios de tratamiento es la enfermedad plus. Y si esto se confunde con una enfermedad plus, van a meter a un quirófano probablemente, a ponerle láser o lo que le vayan a hacer a un niño que es cardiópata, neumópata,
y que le están aumentando el riesgo de un procedimiento que no requiere. Hay que hacer la historia completa y es diferente al plus. Al lado tenemos una enfermedad plus con los vasos dilatados, feos, y acá el calibre no está tan dilatado, simplemente están tortuosos. Falla el tratamiento por técnica equivocada. Una vez que ya estaba involucrado el vítreo, lo único que va a pasar es que ese paciente va a empeorar. Si ya el estadio es un estadio 4 y no lo revisan bien y ustedes lo inyectan, eso se va a desprender. Miren, por ejemplo, este paciente antes de tratamiento, después de tratamiento, este paciente se inyectó porque ya se iba a operar y a la hora no lo pudieron trasladar como se debía trasladar y todo. Pasaron 72 horas entre que se inyectó y lo volvimos a ver y vean cómo se cerró la retina. Entonces, si el vítreo ya está involucrado, lo que va a pasar es que se va a desprender. Es una técnica equivocada. Y este es un desprendimiento de retina regmatógeno. Ahí vemos con la flechita, podemos ver el agujero que se inyectó a 3 milímetros de limbo. Igual, no es como en un adulto, esto es un error inyectarlos ahí, es prácticamente el ecuador. Esto no hay silicón, bandas, vitrectomía que salve el ojo. Si hay un agujero en un niño con retinopatía del prematuro, que además es una retina vascular, el pronóstico es muy malo. Entonces, esta es una técnica equivocada. Estas son las agujas que nosotros estamos utilizando, las de color rosa. La naranja es una aguja de insulina convencional 25G. La que estamos utilizando es 32G de 4 milímetros. Son las agujas que se usan para mesoterapia, para los que quieren bajar de peso y tener cintura chiquita. Yo las pido a Hungría, me las mandan, tardan como 2 meses o 3 en llegar. Son caras, no son baratas, pero definitivamente me disminuyen muchísimo el riesgo de pegarle al cristalino, me disminuyen mucho el riesgo de que se vaya la aguja más adentro, particularmente cuando le está poniendo una persona que no tiene demasiada experiencia en el uso de los antiangiogénicos. Y luego vamos a la otra, que es la recurrencia de la enfermedad. Y esto significa que una vez que inyectamos, le fue bien. Se desaparecieron los vasos, todo iba muy bien y de repente empieza otra vez con enfermedad plus y nuevos vasos patológicos. Entonces aquí vemos de nuevo, esta no es tan clara, pero por ejemplo, una de las primeras recurrencias que nosotros vemos es en un láser mal puesto. Aquí claramente tiene el láser horrible, le pusimos antiangiogénico y mejoró, pero pues la causa pues fue un tratamiento inadecuado. Hay que sospecharlo, sobre todo a nosotros que estamos en centros más grandes que nos llegan de, ya nos pusieron 2 láseres y ¿por qué 2? Y nada más en uno debe de quedar, o sea, no necesita tener que ir a un segundo láser cuando se lo ponen. Aquí tenemos 2 líneas de demarcación, vemos la línea original, vemos la línea nueva, vemos de nuevo fuga, las asas arteriovenosas, es un ojo con mucha frecuencia se relaciona con que el niño empeoró sistémicamente de nuevo. Es raro que veamos recurrencias en niños que sistémicamente van muy bien. Usualmente tienen subidas y bajadas en la cosa sistémica. Aquí tenemos otra vez una línea de demarcación secundaria. Se ve claramente dónde estaba la primera línea de demarcación, en donde vuelven a hacer neovasos y vuelve a hacer neovasos ahí porque ahí tiene una cicatriz de adherencia al vítreo y esos vasos crecen por donde está el vítreo. Entonces, aquí tenemos una segunda línea de demarcación. Nosotros usualmente los tratamos con antiangiogénico y los vigilamos muy de cerca por si hay que poner láser o hacer vitrectomía. Aquí tenemos 2 ejemplos, uno con angiografía, otro sin angiografía, de 2 líneas de demarcación. El segundo ya es un cuadro en frío que le dejó las 2 cicatrices, la de la primera línea y la de la segunda línea. Cuando no es una recurrencia. El vítreo está muy adherido a la retina y a veces al hacer un desprendimiento de vítreo después de que la retinopatía empieza a mejorar puede llegar a sangrar, como en un adulto que se le desprende el vítreo y tiene un desprendimiento de vítreo hemorrágico sin hacerle un agujero. En estos niños también puede pasar. Entonces, este niño me lo mandaron muy espantados de que tenía una hemorragia y que había que operarlo, pero si hacemos la angiografía, ustedes ven que es un ojo silente, o sea, lo único que tiene es la sangre en vítreo. No hay que hacerle nada, hay que esperar a que esa sangre se absorba. Igual ¿se acuerdan el que les enseñé hace rato? Después hizo una hemorragia en donde estaba adherido el vítreo a la retina
en un ojo que ya no requería más cosa, ¿no? Este otro, igual, una retina que está mejor, se ve mejor, pero tiene restos de sangre. Esto, hay muchos niños que lo siguen inyectando, les ponen más láser, hasta los operan para quitar una sangre que a lo mejor no importaba. Este es una retinopatía inducida por oxígeno en un niño que está en recuperación de retinopatía del prematuro y empiezan a hacer este tipo de microaneurismas con vasos más tortuosos. Entonces, también hay que sospechar que puede estarle pasando otra cosa. O sea, esto no es una recurrencia de la retinopatía del prematuro, es más bien que está apareciendo una enfermedad nueva. Esta fotografía me la prestó Nina Berrocal. Le pusieron 5 veces terapia antiangiogénica porque decían que la periferia estaba vascular. La periferia va a estar avascular en estos niños porque todavía no llegan esos vasos y tardan mucho en llegar a la hora cerrata, si es que llegan, porque muchos se quedan antes de llegar a la hora cerrata. Y el que esté avascular no es igual, retina vascular no es igual a retina isquémica. Retina isquémica es escandalosa, va a haber neovasos, va a estar gritando que necesita ayuda, que necesita tratamiento. Una retina vascular es una retina silente, es retina que metabólicamente no requiere más nutrientes, no requiere más nada, simplemente está ahí dormida. Pero la retina isquémica grita que necesita ayuda, necesita tratamiento, y a este pobre le pusieron 5 veces antiangiogénico porque veían que la retina periférica no se vascularizaba. Entonces, si es posible, hay que realizarle angiografías. Yo sé que no en todos los hospitales existe la angiografía, pero sí es posible, hay que realizar angiografía para poder hacer una diferenciación, sobre todo cuando tenemos una falla al tratamiento y que tenemos que sospechar que probablemente ese niño tenga otra enfermedad. Hay que hacer una historia clínica completa. Por ejemplo, el niño que estaba siendo tratado como ROP, pero la niña que tenía realmente incontinencia pigmenti. Hay que sospechar otras patologías, ejemplo, una infección por citomegalovirus. Si el padecimiento no se comporta como ROP, es probable que no sea ROP. La retinopatía del prematuro con antiangiogénicos, más del 90% va a responder enseguida. Le va a ir muy bien. Una de las primeras fallas que nosotros vemos con esto es que la aguja va vacía, la dosis es tan chiquita y si no aforan bien la jeringa y la aguja está vacía, inyectan aire y falla. Y eso sí están seguros, pero si están seguros que sí se inyectó el medicamento y se comporta distinto, es probable que sea otra enfermedad. Son niños que tienen múltiples patologías y tienen todo el derecho de estar enfermos de otra cosa. Y esta es la novedad. Así es lo que estamos haciendo ahora para tratar niños en época de COVID. Yo estoy usando estas cajas de acrílico. Nos tuvimos que poner a leer para hacer una guía que ya se mandó para publicación de cómo ver pacientes y cómo tratar pacientes en estas épocas, porque hay mamás que tienen COVID o estuvieron en contacto con pacientes COVID. Y aunque sabemos que no hay una transmisión vertical, pues no tenemos que sospechar. Entonces, así es como los vemos. Estas cajas de acrílico me hicieron 3, para limpiarlas utilizo vapor, las meto en bolsas grandes de las de basura de plástico y meto la de vapor, la de la Karcher, que echa vapor a presión, para que se limpien y después las dejamos en luz ultravioleta para que no se rayen y no se hagan feas. Y este es el primer niño que traté hace 3, 4 días, que se sabe que su mamá tuvo COVID. Fue prematuro porque la mamá tuvo neumonía por COVID. El niño salió negativo en las pruebas. La mamá estuvo 15 días en terapia intensiva. Era una mujer muy obesa. Es una mujer muy obesa. Estuvo 15 días en terapia intensiva, salió. Pero pues el niño se tiene que tratar de forma distinta. Prácticamente pues tengo doble cubreboca, doble gorro, la careta, y usamos la caja para que no expele gotas de flujo. El niño se sabe que el que llore o el CPAP o las cánulas traqueales, no las que se meten, no el tubo, sino las que son nada más laringeas, expelen más de 200% de gotas de flujo que un niño con una respiración basal.
estamos a menos de 1 metro de la cabeza del niño y estamos inhalando todo lo que el niño está expeliendo, particularmente durante el llanto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias y pues vamos a las preguntas. Muy bueno, Ana. Muchas gracias por la explicación y realmente muchas gracias a todos por mantener el tiempo. Las preguntas las vamos a hacer al final. Todos aquellos que quieran las pasan por la pantalla o al grupo y está Brenda atenta a las preguntas. Vamos a seguir con la doctora Viviana Weissman. Viviana es profesora asociada de la Cátedra de Oftalmología de la Universidad Católica de Cuyo. Maneja la maternidad Santander Argentino acá en San Juan. Trabaja en la Fundación Prevención Infantil en la Clínica del Sol y lleva más años que yo trabajando, viendo prematuros. Ahí está. No me había desmuteado, disculpen. Ahora sí. Bien. La presentación que yo iba a dar es situación real del control y tratamiento de ROP en Latinoamérica, también llamado Real World ROP en Latinoamérica. En realidad todo empezó con una conversación durante la pandemia. Estábamos preparando una charla de retinopatía prematura para el Consejo Argentino de Oftalmología con el doctor Julio Manciti, que teníamos que dar la parte de tratamiento, conversando de que esto ha ido cambiando en los últimos años, y él me preguntó esto: pero a ver, si vos tuvieras un pariente cercano, un hijo, un nieto ahora, que debiera ser tratado por ROP, ¿vos qué le harías? Entonces, era una pregunta interesante. Y me pareció que estaba bueno preguntarles a todos estos. Y entonces hicimos esta encuestita. Esta encuestita se me ocurrió a mí, la armé yo. Era muy cortita, una sola pregunta más algunos datos demográficos. En realidad, la retinopatía que describimos era una retinopatía de tipo 1, o sea, que requería tratamiento, pero en la zona anterior, o sea, la que vendría siendo angiogénica que describió Andrea, y preguntamos qué le haría. Y tuvimos, la primera respuesta fueron 197, la primera sorpresa, perdón, fueron 197 respuestas, interesante, y la segunda sorpresa fue 40% dijeron antiangiogénico, que no es lo que dicen las guías, pero es lo que opinaba el 40% de los que se dedican a esto. Entonces se nos ocurrió hacer una encuesta un poquito más ampliada. Y aquí pusimos 39 preguntas divididas en 6 partes: demografía, tipo de UTIN, forma de trabajo en la unidad de terapia intensiva neonatal, preguntas sobre casos específicos de tratamiento, preguntas sobre práctica de cada tratamiento, sobre seguimiento a largo plazo y también sobre el aspecto legal de la retinopatía del prematuro. Y le mandamos a los chats de Argentina y también de Latinoamérica, de retinopatía del prematuro. Lo primero que hablamos fue demografía. En realidad tuvimos más de 200 respuestas, pero este es el corte a las 184, que fue cuando armé esta presentación. 184 respuestas, de las cuales 2/3 eran de Argentina, 1/3 fuera de Argentina. Quienes nos contestaron eran 2/3 mujeres. Esto es como suele ser ahora la cosa en retinopatía del prematuro y en medicina bastante en general. Preguntamos la edad, nos contestaron diciendo los años y tuvimos respuestas desde 30 años hasta 69 años. Más o menos 1/3 en la década entre 30 y 40, otro tercio entre 40 y 50, otro tercio más de 50 años. Preguntamos además los años de especialistas, vale decir, de los años desde que es oftalmólogo, tomando decisiones autónomas como oftalmólogo. El 40% de quienes nos contestaron tienen menos de 10 años en la especialidad, y eso me pareció bastante importante porque hubo un tiempo en el cual los jóvenes no se acercaban nada a la retinopatía del prematuro, y es como que últimamente ha habido una cierta ola de acercamiento a la ROP que, bueno, nos deja bastante tranquilos a los que nos estamos alejando de la especialidad y tenemos que dejar quien pueda seguir la posta.
Preguntamos desde dónde llegaban a la retinopatía del prematuro, que podía ser desde la oftalmología infantil, o sea, la oftalmopediatría, desde la especialidad retina y vitrio, como es mi caso. Yo solo hago de pediatría la parte de retina, pero hago mucho más retina de adultos. O bien desde lo general, solo relacionado a la retinopatía del prematuro en ese solo punto. Evidentemente se llega más a la retinopatía del prematuro desde la oftalmología infantil, desde la oftalmopediatría, y secundariamente oftalmología general. Y lo que son especialistas, o sea, oftalmopediatras dedicados a retina o retinólogos dedicados a pediatría, son pocos y sobre todo se ven en ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes. Además preguntamos respecto de la unidad de terapia intensiva neonatal, que si tenía gestión estatal, o sea, si eran neonatologías nacionales o provinciales o municipales, o si eran privadas. La mitad de la gente más o menos trabaja en ambas, en la parte pública y en la parte privada, 1/4 en la pública, 1/4 en la privada, y esto es bastante parecido en Argentina y fuera de Argentina. Preguntamos además la forma de trabajo, porque por ahí es un tema importante. Si uno está a cargo de los bebés de una unidad de terapia intensiva neonatal, saber que tiene respaldo, que puede enfermarse, o que como 2/3 son mujeres, puede quedarse embarazada o puede irse de vacaciones y que alguien puede hacerse cargo del saneo. Pues 1/3 de los que respondieron nos dijeron que trabajan solos, o sea que se les complica tener que dejarles el trabajo a alguien. Eso es similar, perdón, me pasé. Eso es similar en Argentina que en el extranjero, y se ve sobre todo en las ciudades más chicas. Fíjense que en las ciudades grandes de más de 1 millón de habitantes, solo 1/4 trabaja solo, 1/4 de los que respondieron. Las ciudades intermedias, 1/3, pero en las ciudades de 100 a 500.000 habitantes, casi la mitad de los oftalmólogos están solitos y su alma frente a la unidad de terapia intensiva neonatal. La siguiente grupo de preguntas fue tratamiento en casos específicos. Y armamos 2 casos. Uno fue una retinopatía de tipo 1 en zona media anterior, o sea, del tipo angiogénica. Y aquí preguntamos qué le haría. Y aquí incluimos como resultado fotocoagulación láser, inyección de antiangiogénico y combinación de ambas. Esta es la ROP en la que las guías, tanto la guía argentina, o sea, del grupo ROP Argentina, o la guía de la Organización Panamericana de la Salud, dice que se trata con láser. El 70% nos dijeron que la tratan con láser. Sin embargo, hubo un 20% que prefería la inyección de antiangiogénico y un 10% que prefería la combinación de ambos tratamientos. La preferencia de láser fue más en Argentina que fuera de Argentina. En las respuestas fuera de Argentina realmente llegó mucho más todavía la paridad entre láser y los otros tratamientos. La siguiente fue una ROP en tipo 1, o sea, una ROP vasculogénica. Aquí las guías dicen que esto se trata con antiangiogénico y el 91% de quienes no respondieron dijeron antiangiogénico. Sin embargo, tuvimos un 7% de tratamientos combinados y un 2% de tratamientos con láser. Esto en Argentina también fue más todavía la tendencia hacia antiangiogénico, y nos sorprendimos que fuera de Argentina, que tenía más preferencia por antiangiogénico en la retinopatía anterior, no es tanta en la retinopatía posterior. O sea, aquí tuvimos más combinados y más láser que en el promedio general. Además, preguntamos práctica de tratamiento. O sea, la pregunta fue, ¿se hace láser en su neo, o sea, en los pacientes que usted ve de terapia neonatal? ¿Se les hace láser? Y tuvimos un 79% de encuestados que dijeron que sí, pero un 21% de encuestados dijeron que no, que en su neo no se hace láser.
similar entre Argentina y fuera de Argentina. Y entonces preguntamos desde otro lado. Preguntamos, si usted quisiera hacerle láser a un bebé, ¿cómo es la cosa? ¿Lo puede hacer? ¿Cómo es el acceso? Casi la mitad de los encuestados dijeron que lo hacían ellos y que lo tenían disponible rápidamente. O sea, entre 48 y 72 horas seguro lo tenían al láser en la neo y lo podían hacer. El 38% nos dijeron que lo hacían, que no lo hacían ellos, pero que lo tenían disponible rápidamente, entre 48 y 72 horas. Sin embargo, tuvimos un 10% de encuestados que dijeron que para poder hacer láser tenía que venir de otro lado el láser, de otra ciudad. O sea que el acceso no era tan fácil. Y un 3% dijeron directamente que no tenían acceso al láser. Entonces, volvimos a la pregunta de ¿se hace láser en SUNEO? Y nos fijamos de la respuesta de disponibilidad general, ¿qué pasaba si veíamos la disponibilidad del láser en los que nos dijeron que no se hacía láser en SUNEO? Bueno, en estos, efectivamente, el problema pasa en buena parte por el acceso. O sea, en vez de tener la mitad que lo tenían disponible rápidamente, esto bajó un montón al 18%. O sea, los que no hacen láser en SUNEO tienen un porcentaje mucho más alto de láser que tiene que venir de otra provincia o que directamente no tiene acceso. O sea, parte de por qué no se hace láser es porque no está disponible. Preguntamos además, ¿se usan antiangiogénicos en SUNEO? Y tuvimos un 14% que nos contestaron que no se hacen antiangiogénicos en los pacientes que revisa en su unidad de terapia intensiva neonatal. Perdón. Ahora sí. Y preguntamos sobre la disponibilidad de los antiangiogénicos. El 67% de quienes respondieron a la encuesta nos dijeron que lo hacían inmediatamente y que lo hacían ellos. O sea, que lo tenían disponible inmediatamente y que lo hacían ellos. Un 23% lo tenían disponible, no lo hacían ellos, pero lo tenían disponible de manera rápida y adecuada. Pero tuvimos un 8% de los encuestados que dijeron que era muy difícil acceder al tratamiento. Por cuestiones de costo, por cuestiones de protocolo, no era fácil, o sea, se les demoraba y se les complicaba. Y un 2% nos contestó que por regulaciones no podían hacer antiangiogénicos. Volvimos a esta pregunta. Del 14% que nos contestó que no se usaban antiangiogénicos en SUNEO, resulta que solo el 4% lo tenía disponible rápidamente, el 52% no lo hacían ellos, pero lo tenía disponible sí rápidamente, pero ya se nos aumentaba mucho al 40% los que no tenían acceso, o que era muy complicado por cuestiones económicas o de protocolo, o que directamente por regla no podían usarlo. El siguiente tratamiento del que hablamos fue de vitrectomía, y preguntamos si se le hacía vitrectomía a los bebés de SUNEO. Y aquí 2/3 de los encuestados nos dijeron que no se hacía vitrectomía. Y esto fue mucho más fuerte en Argentina, que ya casi llegó a los 3/4. Fuera de Argentina hay más que sí hacían vitrectomía que no. Que no necesariamente lo hacen ellos, que a sus pacientes se les hace vitrectomía. Entonces preguntamos, ¿por qué no vitrectomía? Y en realidad 2/3 nos contestaron, en general, que no hacen vitrectomía o no se les hace a sus pacientes porque en los últimos 10 años no han tenido ningún paciente con ROP grado 4 que requiera vitrectomía. Esto fue así en Argentina, tal vez un poco menos fuera del país. El resto era por no tener acceso, 20% no tenían acceso a derivar a ningún cirujano, y un 15% nos dijo que no creía en los beneficios de la vitrectomía en los bebés prematuros. En cuanto al seguimiento a largo plazo por tratamiento, en general el seguimiento es muy bueno. La mayoría nos dijo que el seguimiento era hasta la mayoría de edad. De vuelta no preguntamos si usted lo sigue, pero sí que tiene control sobre el seguimiento. Yo soy retinóloga, no hago el seguimiento de visión, pero la oftalmopediatra de nuestra clínica, la doctora Lon, hace el seguimiento y nosotros sí tenemos certeza que nuestros bebés
que tratamos, tanto el doctor Larrea como yo, tienen su seguimiento correspondiente a largo plazo. Entonces, la mayoría tenía control sobre el seguimiento y en general más de 5 años o incluso hasta la mayoría de edad. Para terminar, preguntamos sobre el aspecto legal de la ROP y aquí en realidad cometimos un error porque la pensamos primero para Argentina. Nosotros preguntamos si usaban el consentimiento del Consejo Argentino de Oftalmología para tratamiento, por lo cual, quienes nos contestaron del extranjero, si contestaron si usaban el del Consejo Argentino, nos tienen que decir que no. Tal vez pensaron, no uso ese, pero uso otro, y contesté que sí. Como no lo tenemos muy claro, solo tomamos los 121 respuestas de Argentina para evaluar esto. El 97% de los encuestados utilizan el consentimiento del Consejo Argentino de Oftalmología para tratamiento, y además existe otro consentimiento del Consejo Argentino de Oftalmología que es para el seguimiento posalta. Es para los bebés que se van de alta de la NEO, pero que todavía deben ser controlados, hayan sido tratados o no. Y se les hace firmar este consentimiento para que los padres tengan claros que tienen que mantener el seguimiento y además para cubrirnos, que si el paciente no vuelve al seguimiento, nosotros le dijimos que tenía que volver. Y en realidad este es un consentimiento que no se usa tanto, más o menos el 40% de los encuestados sí usan el consentimiento para seguimiento. Vivi, estás en tiempo. Bien, en realidad sí, queda nada más esta de si tenían consentimiento antes de tratar o no, qué hacían, y si tuvo alguna demanda legal, y nada más. Muchas gracias a todos por haber contestado nuestra encuesta. Bueno, gracias. Muchas gracias, Viviana. Hemos terminado la serie de disertaciones. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Brenda me pasó una pregunta del chat, en el cual Camilo Martínez preguntaba qué opinaban de la inyección antiangiogénico previo a una vitrectomía con severa neovascularización, si le hacían o no una inyección intravítrea previa a la cirugía. No sé si alguien está haciendo... Pueden abrir los micrófonos toda la mesa los expertos. Y Ana, dale, te escucho. Yo la hago, de hecho, la hago de rutina, pero lo hago 8 horas previas, horas, no días, horas previas, porque los vasos se cierran en poquito tiempo y si tardas mucho se va a cronchar, se va a cerrar. Bien. ¿Alguien más hace inyecciones previo a la vitrectomía? ¿No? Bueno, no hay más preguntas, pero empecemos con los casos clínicos que están muy interesantes y les permito a todo el panel, y le agradezco a todo el panel que invité, pueden discutir los casos. Por experiencia, vamos a empezar con el doctor Julio Manciti a que presente su caso clínico. Julio. Bueno, acá tenemos una niña de 29 semanas que nació con 1.200 gramos. No se ve la pantalla, tenés que... A ver si la podés. No le puse share screen. Ahí está, ahí le voy a poner. Creí que lo tenía. Ahí está. Ahora sí, a ver. ¿Sí? Abrila en pantalla, abrila, en presentación. Ahí lo hace. Acá tenemos una niña que nació con 29 semanas, peso de nacimiento 1.200 gramos. Tenemos que puntualizar que el Hospital Garrahan no tiene maternidad, por ende, nuestros pacientes todos eran derivados de otras maternidades, generalmente por oftalmólogos que se habían formado en nuestro servicio y que hacían los screening en sus hospitales. Llega a las 9 semanas de vida, o sea, 38 semanas, con indicación de tratamiento. Tenía antecedentes 44 días con oxígeno, no tenía otros problemas y quiero mostrarles la fotografía. La pregunta que yo hago acá, para instalar la polémica, es, como ven ustedes, la vascularización llegaba entre ya casi
zona 2, o sea, más cerca de zona 1, pero zona 2, tenemos shunts, tenemos cierre de las arcadas vasculares, aumento de la tortuosidad, engrosamiento vascular, e inclusive tenemos ya algunas pequeñas hemorragias, que ahí se ven perfectamente. Entonces, la pregunta y la polémica que se establece acá es, después les voy a decir qué tratamiento lo hicimos, ¿no? Es si ustedes la tratarían o no, y qué tratamiento le harían, y por qué sí y por qué no. A ver, panel. ¿Qué haría cada uno? ¿Cuántas semanas tenía, Julio? ¿Me acuerdo? 38, hijo. 28. Personalmente, al bebé ese, yo le haría tratamiento con antiangiogénicos de acuerdo al estado general del bebé, porque los signos plus son muy, pero muy marcados. ¿Alguno? Perfecto. Ana. Poner la foto del bebé. No te escucho, Viviana. ¿Querés ver la foto de nuevo? Sí, Ahí la Sí, tenés. dale. No, la anterior. La imagen anterior, Julio. La No, diapositiva es anterior. esa es la única que Ah, tenés. esa es, perdón. Perfecto, sí, tenés razón. Acá tenés ojo derecho, acá tenés ojo izquierdo, y esta es una más global, y no tenemos, como dice, el plus es muy marcado, como dice Enrique, ¿no? Acá está la mácula, ¿no? Sí. Joao, La mácula está acá. Entonces, la zona 1 termina más o menos acá. Esta es una retinopatia en la zona 2. Y además, a las 38 semanas, eso es tardío para el anti-VEGF. Y me llamó la atención en la presentación de la encuesta de la doctora Viviana, que no hizo una cuestión en qué momento era que ellos trataban con el anti-VEGF. Porque toda la literatura habla que la mayor cantidad de anti-VEGF está en la retina en la semana 35 de la pós-concepción. Entonces, siempre que tenemos más do que 35, 36, no es tan bueno para el anti-VEGF, porque muchas veces va a empeorar el caso. Y eso, cuando empeora, se pierde el control. Entonces, hay que cuidar mucho esos timings exactos de hacer los tratamientos. La regla sería el láser por la 37 y el antiangiogénico por la 35. Esa es mi opinión. Perdón, Joao, si lo pensamos a ponerle edad gestacional, el problema es que la encuesta no es fácil armarla de manera rápida, corta, para que todos se enganchen y la contesten. Y si uno empieza a poner como muchas opciones, por ahí confunden. Por eso es que no lo pusimos, perdón. Bien, con respecto al caso, a ver, ¿cuántos harían láser y cuántos harían antiangiogénico? A ver, yo que veo a todos, ¿quién haría antiangiogénico? 1, 2, 3, 4, 5. No veo, algunas cámaras están apagadas. Guillermo, no te veo la cámara, y Milton, no te veo. 6. Antiangiogénico, Pablo. Sí, bien. 7 harían antiangiogénico, y Andrea, láser. Pedro. Láser también. Bien. Sí, habla Andrea. Láser. Bien. Vi láser y yo láser. Bien. Bueno, ¿Qué hiciste, Julio? ¿Qué yo les hiciste? A ver. cuento. En realidad, esto fue un trabajo que nosotros hicimos comparando láser con antiangiogénico en el año 2013. Ya a este le tocó antiangiogénico. Chicos, Le tocó antiangiogénico. Ahora, cuando Viviana el otro día hicimos ese trabajo sobre tratamiento, yo venía de una situación que a mí me choqueó mucho, porque fui a Uruguay a un congreso que hubo, y al lado se sentó una persona a la cual yo respeto mucho, y me dijo: yo hago a todos los pacientes antiangiogénicos. Y le dije: ¿por qué haces a todos los pacientes antiangiogénicos? Porque el láser me cuesta mucho, es muy difícil, muy tedioso, muy largo, y no tengo mucha experiencia. Y con antiangiogénicos me va bien.
Ahora, este chico para mí es polémico. Yo quizás hoy le podría hacer, yo quizás le haría antiangiogénico, pero a lo mejor también le haría láser. O sea que coincido con el doctor Joao y con los que podrían hacerle láser. Y les traje este otro caso también, porque, bueno, el chico quedó muy bien, lo seguimos por años, y no tuvo ningún inconveniente, pero siempre nos queda la duda de que no tengamos alguna complicación desde el punto de vista general. Y este otro caso es más o menos parecido, por eso traje estos dos casos y elegí estos dos casos. Teníamos muchos casos en zona 1, que era demasiado poco polémica la pregunta, entonces no lo traje porque no se generaba. Acá tienen los datos, 29 semanas, nos lo enviaron para tratamiento a las 36 semanas, y teóricamente tenía 7 días de oxígeno, que con lo que dice Joao tampoco, y no nos mandaron mayor información, o yo no la encontré. Y les pongo este otro caso. Fíjense ustedes, y les digo qué harían acá, porque ustedes tienen, fíjense, uy, se fue. Volvé para atrás. Anterior. No, es que no, fin de la presentación. Sí, ahí no, pero toca anterior. O anda con la flechita para atrás. Ahí lo tenés. Dale. Ahí está. Esto iba a presentar Celeste Mancilla, porque este trabajo lo hicimos con Jorgelina Falvo, Celeste Mancilla, pero ella se le rompió la computadora, por eso lo estoy presentando yo. ¿Qué le harían a este chico? Obsérvenlo, que es más o menos también un caso polémico. Y me parece que sería bueno para antiangiogénico por la semana que tiene, y esto es muy cerca de zona 1 por lo menos. Sí, yo también le haría antiangiogénico, Julio. Sí, este está más fácil. Este era menos polémico. Claro. Bueno, sí, se le hizo antiangiogénico y ahí tienen el resultado. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, voy a seguir por experiencia. Enrique Barrios, que lo hice salir de su casa. ¿Estás, Enrique? Sí, estoy, pero no me has puesto todavía, no. A ver. No sale. Compartí pantalla, eso, ahí va. Estamos. Ahí está saliendo. Ahora sí. Muy bien, yo tengo también un hospital de referencia que no tiene maternidad, y hay que rendir ahora un homenaje a los más de 40 años de experiencia en retinopatía del prematuro del doctor Julio Manciti, ya que en el año 81 presentaron el trabajo en la reunión anual de la Sociedad Argentina de Oftalmología, y ellos fueron los encargados de presentarlo y los que me motivaron a hacer la especialidad, diríamos así. Esta es una nena que nace el 2 de febrero de este año, 25 semanas, 710 gramos, a las 2 semanas 700 gramos, ARM 30 días, 9 transfusiones, y el ROP score 3 de 19.35, doctor. Todo un chiche para usted. Como era de otro hospital, lo trasladan el día 7 de abril, o sea, después de 2 meses llega y tenía una retinopatía tipo 2. O sea, ¿por qué? Porque estaba en zona 2, una ROP 2, fíjense la zona nasal del ojo derecho y la zona temporal, y esto el ojo izquierdo, la zona temporal, la zona nasal y la zona temporal. Entonces era un tipo 2, no se debe tratar. ¿Qué pasó con este bebé? Lo habían trasladado por la cirugía de hidrocefalia, que se complicó el posoperatorio, se obstruye el drenaje, la tienen que reoperar, y ante un cuadro general y neurológico muy grave, se pierde el control y no se la podía realizar. ¿Y qué pasó al mes del primer examen? Fíjense cómo aparecieron los signos plus, estamos en zona 2, pero ya estamos en una retinopatía grado de 3, estadio 3, con signos plus, y está en zona 2. Este es el ojo derecho y este es el ojo izquierdo. Acá está la partida, fíjense, nasal y temporal de zona 2 con signos plus. Entonces, ¿cuál es la conducta de ustedes ante este caso?
Porque esto, fíjense la fecha, esto es del día 8 de mayo, hace exactamente, estamos una semana atrás. Bueno, a ver, quiero escuchar qué haría cada uno. Esto Láser. está en caliente. Láser. Yo haría láser. También. Por la cresta y por la zona, yo creo que el láser le convendría. Yo, Sí, yo creo lo mismo. Que yo haría antiangiogénico. ¿Quién haría antiangiogénico? ¿Quién dijo? Yo haría antiangiogénico y tendría todo listo por si hay que entrar a hacer vitrectomía. Ajá. Ahí Pero llama la yo haría atención láser. la hemorragia, ¿no? La hemorragia que les va a limitar Sí. la realización del láser. En esta fotografía que tienen puesta, hay hemorragia en la zona vascular, seguramente. En la zona tiene vascular problemas. temporal, sí. Y Sí, acá entonces está la ahí proyección. habría pocos problemas para colocar láser, por eso podría ser preferible el antiangiogénico porque no creo que puedan colocar láser en esa zona. Ahora bien, volvamos. Creo que si le pones Y láser acá, también tenés hay que ver neurológicamente. esclerosis. El tema hay que volver que tenemos un paciente que está en un estado delicado, que no se puede someter a un tratamiento láser de 1 hora para poder hacerlo con el suficiente estrés y trauma ante la situación general de este bebé. Entonces, yo opté a hacer por el tratamiento el 7 de mayo, bevacizumab. Yo utilizo la aguja de 29 montadas, cosa que no me quede el pabellón, ninguna burbuja que pueda esconderme una dosis insuficiente del tratamiento. Lo hago a 1 milímetro, 1 milímetro. Y este es el tratamiento del día 12 de mayo. Fíjense cómo han desaparecido los signos plus, cómo se ha enfriado el ojo. Fue hecho el 7 de mayo, a los 5 días. Esto es, estamos a 15 hoy. Y este es el ojo izquierdo, acá está la hemorragia, pero vean cómo se ha disminuido los vasos y cómo ha ido cediendo los signos plus. O sea, esto lo traía yo a colación porque no nos tenemos que olvidar que estamos frente a un paciente que tiene un estado general que puede variar. Algunos pueden soportar un láser y otros no. Y otro detalle que quería recordar es que cuando en el año 84, que vino el hito de la clasificación internacional, le estaban entregando el premio Nobel a los que descubrieron los anticuerpos monoclonales. O sea, desde el momento que teníamos el nombre y la clasificación, ya estaba en parte una de las soluciones al problema de la retinopatía del prematuro, y uno de los médicos fue el doctor César Milstein, argentino, premio Nobel por eso. Entonces, hemos estado trabajando un montón de años sin una herramienta que ya estaba con el premio Nobel para poder ayudarnos en este caso. Eso era lo que quería decir. ¿Puedo preguntarte algo, Enrique? Sí. ¿Cómo cargas esa jeringa con el antiangiogénico? Me dan las jeringas de tuberculina fraccionadas por laminación, todo eso, y las cargo directamente de la jeringa. ¿Pero las cargas por atrás o por la aguja? No, la jeringa que viene sin pabellón, sin la aguja, lo cargo por adelante. Acordate, tengo 10 hijos, tengo buena puntería. Perfecto, pero la pregunta es, a ver, esa agujita que viene perdón, esa jeringa que viene con la aguja puesta, no se le sale la aguja. Entonces, no, la cargo con esa aguja. La cargas con esa aguja. Ok, con ahora esa sí, aguja. entiendo, listo. Ana, ¿querías preguntar? Tiene que salir un minuto. Yo hago una pregunta a todos. ¿Hacen los antiangiogénicos los dos ojos al mismo tiempo o separados? Eso está en la encuesta, pero la mayoría dijo el mismo día. El mismo día. Mismo día, 2 procedimientos totalmente diferentes, jeringas diferentes. El mismo día, 2 Exacto. procedimientos diferentes. Sí. Bien. Perfecto. Mismo día, 2 procedimientos diferentes de 2 frascos diferentes de 2 lotes diferentes. Sí, todo exacto. Totalmente diferente. Exacto. Bien. Bueno, sigamos. Vamos a invitar a nuestros amigos colombianos. Sí. Pedro Acevedo,
que es muy bueno tu caso. Vamos a discutir lindo, a ver. Me encantó tu caso, Pedro. Vamos a mirar. Pablo. Sí, te escucho. Sí, es Ana. que tengo que huir porque tengo No hay problema. otro de la Sociedad Mexicana Bien. de Retina 7. Un último comentario, ultimísimo comentario. Considerar ahorita para hacer láser que tenemos el problema de COVID es estar mucho tiempo expuesto a la cercanía del niño. Entonces, sí es algo que se tiene que considerar ahora al hacer un tratamiento que no teníamos antes que tenerlo en mente, y ahorita sí que tenemos el riesgo de contagio nosotros o de pasárselo al niño debido al tiempo que estamos cerca de la cara del bebé. Esa era la pregunta. Y muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Disculpa que tengo que salir. Chao, Mariana. Chao. Saludos al grupo. Vemos. Chao. Chao, Ana, gracias. Gracias, Mariana. Pedro, vamos con tu caso. Ok, voy a ver si puedo acá. ¿Ya está? No. Un momentico. Share screen. No sé por qué estoy acá. Ok, ya, un segundo. Listo, ahí se ven, ¿cierto? Listo. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se ve con pantalla completa o no? Ok, ya, ahora sí. Ahí está. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este es un caso para discusión. Creo que es bastante interesante, sobre todo para los que cada vez se está usando más antihigiénicos. Este es un paciente masculino que yo recibí cuando ya cumplía 8 años de vida, con un antecedente de prematurez asociado a una retinopatía de la prematuridad tratada con antihigiénicos. Para el momento de la consulta presentaba un astigmatismo miópico leve, como de menos 1,50, realmente no era miope elevado, con una agudeza visual mejor corregida en ambos ojos de 20/20, y la exploración oftalmológica era totalmente normal, excepto por el fondo de ojo. Este es el ojo derecho, se observa en el polo posterior, observa una tortuosidad residual de las arcadas, y a nivel periférico lo que observamos es una zona de transición donde hay una interrupción de la vascularización normal de la periferia asociada a unas degeneraciones tipo látiz en la zona donde supuestamente de haber tejido era la zona vascular, y con algunas perforaciones. Este es el ojo derecho. Aquí observamos mucho más grandes las lesiones que se presentaban, con algunos pseudoagujeros. Estas son las alteraciones subretinianas que vemos en la fotografía de la derecha, que también como si no hubiera habido, como si hubiera una fibrosis subretiniana en esa zona avascular de cuando él era bebé. Este es el ojo izquierdo, tiene menor tortuosidad vascular en polo posterior. Hacia la periferia observamos también esos cambios subretinianos, y en periferia extrema volvemos a ver esta zona de transición donde hubo la interrupción de la vascularización de la retina asociada a unas degeneraciones periféricas. Ese es el lado nasal, donde también observamos, especialmente en la fotografía de la derecha, unos cambios subretinianos subfibróticos. Y la pregunta para el panel, ¿usted qué haría? ¿Solo vigilancia periódica? ¿Haría láser de estas lesiones o cerclaje más láser? ¿Puedo hablar? Pedro, esses casos son muy frecuentes. Yo los veo mucho y desde mucho tiempo los trato. Hay un alto riesgo del desprendimiento de retina. Con la edad de 8 empieza el riesgo que va hasta los 18 años. Yo siempre hago láser y cerclaje. Una cerclaje muy delicada, un poquito solamente, y me va muy bien. Es muy común esto, es muy frecuente esto. Es el único que yo he visto. Doctor retinólogo. ¿Algún otro del panel? Perdón, yo he visto algo parecido a esto. He visto algo parecido a esto en un chico que en ese momento tenía 25, 26 años y que en realidad había nacido con 1 kilo de vida y nunca se le habían hecho fondos de ojo por retinopatía del prematuro. Había nacido en una época en la que no se controlaba, por lo menos no acá en San Juan. De modo que cuando yo lo venía viendo, y en un momento empezaron a aparecer agujeros en la periferia.
y así, con esta zona ovalada con agujeros adentro, alrededor de los 24, 25 años. No tuvo tratamiento de ninguna clase, solo tuvo una ROP que por suerte se mejoró sola. Bien, panel, ¿qué harían? ¿Qué haría cada uno? Acá hay algo que no cierra en este paciente. Lo que no cierra es que nosotros, yo coincido con Joao, en que de estos pacientes vemos muchos, pero lo que no cierra es que este paciente sea casi hemétrope y tenga esa lesión. Porque generalmente los chicos que hacen retinopatía de la prematuridad, para llegar a este tipo de lesiones, generalmente tienen miopías de 5, 6, 7 y 8 dioptrías. A mí entonces no me cierra la refracción del chico con las lesiones periféricas. Los que tenemos muchos años viendo retinopatía de la prematuridad, estas lesiones las hemos visto muy seguido y son de riesgo, las podemos controlar un tiempo, pero generalmente terminan en tratamiento. Sí, se justifica el tratamiento. Sí, justifica el tratamiento. ¿Qué tratamiento? Doctor Barrio. ¿Qué le harías? ¿Cerclaje, láser, láser solo? El cerclaje seguro. Yo le haría cerclaje seguro. Láser no sé si le haría, porque a veces el láser aumenta la tracción. Entonces podemos... Cerclaje seguro. Daniel Hola, Martín. Pablo. Daniel Martín. Pablo. Sí. Sí. Milton, dale. Sí, Milton. Sí, yo pienso que sería bueno escoger las lesiones. Esto es un niño que ya tiene 8 años, escoger bien las lesiones que sean más significativas y hacer un láser selectivo en cada una de las lesiones, no un láser muy agresivo porque podría después empeorar el asunto. Entonces, un láser muy selectivo en las lesiones más significativas y seguir vigilando muy estrechamente a este paciente. Sí, coincido. Bueno, yo les adelanto porque tenemos prisa y son 3 minutos nada más. Yo hice esta consulta con algunos colegas, le hice láser solamente, decidí colocarle láser alrededor de las lesiones y en la retina que está vascularizada por detrás donde estaba marcado ese borde de crecimiento retiniano donde dejó de crecer los vasos sanguíneos hacia la periferia. Estas son las imágenes y más o menos como al año pasó esto. Observamos que ahí está el láser marcando adecuadamente la zona de demarcación. Sin embargo, estos agujeros tendieron a aumentar su diámetro, sobre todo en la fotografía de la derecha. Observen cómo se aumentó notoriamente el agujero a pesar del láser que se le había hecho sin cerclaje, solamente se le hizo láser. Y ese fue el retratamiento, es otra lesión que tenía, le hicimos otro retratamiento. Esto fue ya hace casi 2 años y el paciente está estable. No se le ha hecho cerclaje a pesar del concepto que ya tengo por los retinólogos de la clínica. Decidimos vigilar nada más a este paciente pues porque tiene muy buena visión y no se quiere aumentar la miopía, que realmente es una miopía de -1, -50, -2. Conclusiones, no sé si quieren alguien hacer una conclusión. Mi conclusión es que es complicado. Ese tejido no se comporta normalmente con el láser y siempre hay que hacerlo con un láser muy tenue. Pensaría yo, si me tocara volver a tratarlo con un láser mucho más suave, porque se pueden abrir esos agujeros y estoy de acuerdo con ustedes. Yo tomaría en consideración el hacerle un cerclaje asociado a ese láser. No sé si hay alguna otra... Yo pienso que no hay que tener miedo del láser. El láser bien aplicado es una arma muy poderosa, muy buena. Yo creo que hizo falta láser por la primera vez y las cosas empeoraron un poco. Yo tendría hecho más láser todavía. Yo hablé a respecto del cerclaje, pero el paciente tiene 8 años ahora. No hay que olvidar que el problema no es tan ahora. El problema va a ser más tarde. Usted tendrá por lo menos 10 años más, donde los riesgos de desprendimiento de la retina van a ser por ahí. Entonces, hay que elegir caso a caso. Son las áreas muy isquémicas. Yo teria hecho más láser por la primera vez, tal vez un cerclaje o no, o tal vez el cerclaje en un otro tiempo después, porque el problema no es tan pequeño ahí, el problema es después.
¿Puedo opinar, Pablo? Con Julio también, cuando dijo que la mayor parte que nosotros retinólogos vemos los casos son de míopes de 5 o 6 grados en esta edad. Ahí es peligroso también. Sí, Dani, te escucho. Dale, Daniel Martín. Bueno, muy lindo todo. Gracias a los panelistas brasileños por hablar en español. La verdad que es un esfuerzo buenísimo. Yo quería hablar con respecto a esto que me llama mucho la atención de que por ahí prefieran hacer Avastin antes que el láser. Yo he visto muchos pacientes prematuros que no habían sido tratados y que entre los 15, a veces antes, y los 20, a veces después, hacen desprendimiento de retina que andan muy mal con el tratamiento. Y ahora ya he alcanzado a ver un chico de 9 años, 10 años, como mostró el doctor, y esos chicos son lo mismo que esos pacientes que no han sido tratados. Y andan muy mal porque hay que acordarse que no desarrollaron vasculaturas, que van a ser prematuros toda la vida, que aparentemente hay una exudación periférica con esos vasos cortados, y el vitrio pierde sus propiedades. Ya no es una cuestión, es como tratar esas hemoglobinopatías que están isquémicas al fondo. O sea, el vitrio ya no es más un material extracelular, se convierte en uno solo con la retina. Entonces, desgraciadamente, yo creo que si se puede hacer láser, no hay que dudarlo. Jamás operé un prematuro que tuviera láser bien hecho. Bueno, eso quería aclarar. Muy buena tu indicación, Daniel. Tenemos un caso, bueno, pero estamos muy atrasados. Teníamos un caso para discutir eso. Si, ¿cuántos de ustedes, después de hacer Avastin, en la zona periférica que quede isquémica por mucho tiempo, le hacen láser? Para cuidar que no pase esto. ¿Alguno lo hace de rutina o ve la evolución? Pablo, si querés Sí. presentarlo al caso, Presentarlo, Bueno, presentarlo, que no se queden con el caso. Bueno, Milton, presenta tu caso, por favor. El doctor Milton de Colombia, presenta tu caso, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Milton. Ok. Este es un paciente de sexo femenino, prematura de 29 semanas. Tuvo un peso al nacer de 1.230 gramos, producto de parto por cesárea por una preeclampsia severa materna. Tuvo ventilación mecánica por 15 días y 7 días más con CPAP. Tuvo un diagnóstico de ROP tipo 1 en la semana 35 corregida y un tratamiento recomendado fue fotocoagulación láser. El tratamiento, recibimos al paciente 10 días posterior al diagnóstico por un problema de autorización. Era una entidad de salud la cual tenía problemas económicos y nadie la quería resolver sus problemas. Entonces, me mandaron a la bebé 10 días después para tratamiento y así fue como la recibí el día de la cirugía, es decir, 10 días. Coincidencialmente, estas son fotos antes, es el mismo día de procedimiento, ya con 38, casi 37 semanas pasadas, 37 semanas. Es una retina con bastante tortuosidad y dilatación, mucha cresta, mucha dilatación en zonas posteriores de la retina. Y prácticamente era Semana Santa y le hice el tratamiento un sábado, ¿no? Solo contaba con láser. Si de pronto yo hubiera visto, porque realmente habían anillos de contracción ya instaurados en la retina, yo creo que hubiera sido candidato para hacer una vitrectomía anterior electiva. Pero quisiera saber, en este caso, qué tratamiento para ustedes hubiera sido mejor. A ver, ¿quién opina? Y láser, terapia combinada, láser Avastin o láser Lucentis o vitrectomía anterior. Andrea, prende el micrófono, está sin micrófono. A ver. Tiene más fotos, ¿no? Para ver, porque me parece yo no tengo idea de la extensión,
Parece una enfermedad muy posterior. ¿Es verdad? Milton, te preguntan. Milton, ¿me escuchás? Es una 4A. Parece ¿Y en una qué, estadio en qué 4A. zona? ¿En qué zona, Milton? Estaba muy en zona 1-2, la cresta estaba en zona 2 posterior. Incluso se había formado anillo de contracción en una en la región esta temporal. Temporal se está desprendiendo. Yo haría vitrectomía y endoláser. Creo que Mariana hace falta acá para discutir el caso también, pero creo que es vitrectomía y antiogénico. Mariana diría que vitrectomía. No entiendo lo que quiere decir con vitrectomía anterior. ¿Qué es vitrectomía anterior? Perdón, vitrectomía posterior, doctor. Ah, bien, ahí sí, A ver. ahí concordamos. Ese es un caso para vitrectomía con un antiangiogénico pocas horas antes, como Mariana habló. Me parece que sea la mejor opción. Bien. Sí, claro. Yo Pero- creo que es casi una oportunidad perdida, así que coincido con vitrectomía, con una soldante y un antiangiogénico. El problema es que es Semana Santa y no sé si Milton tiene acceso a la vitrectomía y no sé si la obra social esa que no estaba queriendo cubrir el láser la va a cubrir. A eso voy. Es importante eso, porque nos pasa en el país también. ¿Cuántos en el país pueden hacer vitrectomía en un bebé que les llega de esa manera? También hay que pensar eso, ¿no? Esto es casi una oportunidad perdida, digamos. Claro, yo me asusté mucho cuando vi al paciente porque igual era un tratamiento muy tardío por cuestiones administrativas y realmente no quise colocarle antiangiogénico en primera instancia porque vi unas zonas de contracción muy fuertes y de pronto al regresar esos vasos tan tortuosos podría de pronto venirse la retina al colocar de pronto antiangiogénico solamente. Yo me aventuré e hice un láser bastante grande, bastante en todas las zonas. Ahí pueden ver el anillo de contracción que había, bastante insinuado. Y me aventuré a hacer láser. Este es el láser el día del procedimiento. Luego le hice un control al 5º día. Vemos que de pronto el plus había mejorado ostensiblemente. La zona de la cresta estaba comenzando a de pronto disminuir. Y posteriormente, al día 20 de tratamiento, perdón que ahí el lente estaba un poco marcado, pero se logra ver cómo el paciente mejoró muchísimo el plus solamente con el tratamiento de láser. Si yo hubiera tenido a la mano el retinólogo, yo me hubiera elegido que él interviniera, pero no tenía más herramientas sino hacerle un láser bastante considerable y milagrosamente la paciente mejoró. Hoy en día ya tiene un poco más de 1 año de edad y tiene una miopía de -6 en ambos ojos, pero el tratamiento y el caso tuvo éxito, a pesar de que de pronto no hubiera sido el tratamiento que yo hubiera elegido, sino por cuestiones de tiempo y en el momento en que me encontraba fue el que pude hacerle. Muy bueno. Milton, te hago una pregunta. No, Pablo, que le cuente. Perdón. Yo lo quiero felicitar. Y este chico me hace acordar, hace muchos años, hará unos 15, 20 años, donde lo único que teníamos era el láser. Me llamaron de Jujuy con un mes de enero, y yo llegué ahí y me encontré con un chico exactamente igual que este. Y le hice láser. Bueno, 20 años después la chica ciega vino a mi consultorio, o sea que fue una oportunidad perdida. Acá tuviste suerte, tuvo suerte la chica en general. No es culpa del médico que lo hizo, pero realmente estas cosas no tenían que pasar, ¿no? Yo te quería comentar, hace muchos años, cuando a mí me preguntaban cuándo trataba a un bebé prematuro, yo les decía que era cuando veía el fondo de ojo y me cagaba. Eso te tiene que haber pasado. Así aprendimos nosotros.
Eso le pasó a Joao cuando lo vio. Es tremendo. Sí, es tremendo. Milton, te preguntaba, y voy a hacerlo a propósito para hacer una discusión. Nosotros con Viviana y mi esposa presentamos hace muchos años hacer láser en la zona vascularizada, después de la cresta. ¿No le hiciste láser 2 líneas o 3 líneas detrás de la cresta? ¿Sabes? Por el anillo de contracción que había, Pablo, y como estaba tan posterior, no lo toqué. Yo normalmente, a mí me gusta hacer láser cuando de pronto tengo los vasos bastante levantados, porque había una cresta demasiado elevada y un anillo de contracción, y me dio muchísimo miedo hacerle más láser y comprometer más adelante de pronto visión, porque a mí también me gusta hacer ese tipo de láser que tú estás comentando. Pero Es en cuando este caso, más le hago. Pablo, Sí. Perdóname. Viste que no es necesario, le fue súper bien sin poner láser en retina sana. Celeste tenía que pelearme. Celeste tenía que pelearme. Es que, a ver, andan perfectamente bien sin quemar retina funcionante. Ahí te tenés el ejemplo. Mirá qué horrible que estaba y lo bien que anduvo solo quemando retina vascular. Te lo tiré, Celeste. Pero me encanta discutir con vos. A mí me gustaría hacer un comentario. Sí, Andrea. Sí, mira, yo estaba pensando con la encuesta de Viviana que hay oftalmólogos muy jóvenes en la región y tal vez no tengan tanta experiencia con láser porque cuando yo empecé no había antiangiogénico, entonces nosotros todos víamos doctor Manciti y todos los otros con mucha experiencia. Entonces casos como ese todavía ocurren en la región. Si no hicimos nada, mira, todos nosotros estamos de acuerdo que antiangiogénico y vitrectomía, pero no era disponible. Y esa es una realidad en muchos de los sitios. Entonces, muchas gracias, doctor Miguel, pero él hizo lo que era posible. Si no hicimos nada, va a desplegar la retina. Y es una cosa que yo estoy de acuerdo. Si no tengo acceso, yo iba a hacer lo mismo. Bueno, nos están avisando que se nos acabó el tiempo. Brenda, mil disculpas, en tu caso y el nuestro no vamos a poder presentar, pero lo dejo al presidente, al doctor Andrés Bastien. Gracias, Andrés, por este tiempo y gracias a toda la gente que estaba conectada, que ha sido muchísimo, y muy buenos casos a toda la mesa que me acompañó. Jimena, te pedimos que compartas tu pantalla. Agradecemos infinitamente al doctor Joao, a la doctora Andrea, a Viviana y sobre todo a Mariana, que tuvo que salir, pero bueno, y por sobre todo a Pablo, que ha coordinado espectacularmente la mesa, y esto da para hablar varias horas, ¿no? Porque como vemos, todo esto es muy controversial, en algunos puntos es muy claro, pero en otros tenemos dudas existenciales, como vemos, ¿no? Gracias Pedro, gracias Milton, y por supuesto a Julio y Enrique por aportar sus experiencias, a Brenda, a Celeste y a Guillermo Monteoliva, que bueno, la verdad que espectacular. No sé si Jimena estás para compartir la pantalla. Sí, me tenés que... ahí está. Quiero hacer un anuncio que es muy importante para la retinopatía del prematuro y sobre todo para la SARIB, ¿no? Bueno, quería presentarles la otra, la del PPT, pero bueno, no hay problema. A ver, acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad que estuve escuchando muy buenas las presentaciones. Muchas gracias. Nosotros queríamos aprovechar este espacio para presentarles este curso, el curso de retinopatía de prematuro que vamos a ofrecer este año desde Retinar. Retinar es el primer curso internacional de retina in vitro que ofrecemos desde la SARIB. Este año, en su 5ª edición, nos animamos entonces a crear esta colaboración, y este curso es el producto de un enorme esfuerzo que hemos logrado consolidar entre SARIB, desde Retinar, la OPS, Oropar, y quería darles las gracias muy especialmente a los principales referentes
de la Sociedad Panamericana de ROP, que algunos de ellos están hoy acá presentes. Como dijo Andrés, al doctor Guillermo Monteoliva, a Brenda Peña y también a Gabriela Seidman y a Mariana Castellanos, que también han sido muy importantes en consolidar esta colaboración y este curso que pretende ser el pie inicial, el punto de partida en la creación y en la conformación de una red a nivel panamericana que nos dé, bueno, un cambio en esto del manejo de la ROP a nivel de crear una red de colaboración. Así que muchas gracias a todos, los animamos a que compartan con nosotros el curso y ojalá que podamos seguir haciendo tantas ediciones como estamos haciendo desde Retinal. ¿Ya tiene la fecha? No, esto les vamos a hacer llegar los detalles técnicos y las inscripciones y todo para hacerlas. Muy para bueno. brindar. Gracias. Muy bueno, ¿eh? Muy Jimé, bueno. espectacular. La verdad que estamos muy contentos con esta situación, así que espero que sea de provecho para todos y sigamos aprendiendo minuto a minuto. Les agradecemos infinitamente haberse conectado y haber esperado y estado tanto tiempo y tan interesados. Así que un abrazo a todos, mil gracias y nos vemos el próximo jueves con otro de los encuentros de la SARIB. Un abrazo a todos, mil gracias. Gracias. Gracias.